Que el Señor te bendiga, querido hermano y amigo, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un honor para mí poderte saludar a través de este medio del internet, que es una gran bendición para poder predicar la palabra del Señor. Este tema que vamos a grabar en esta tarde es acerca de la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Anteriormente ya había grabado esta predicación, pero lamentablemente se echó a perder el video, y esta es la razón por la cual voy a grabar esta enseñanza de aquí de casa, para que usted pueda seguir la secuencia de los estudios que estamos llevando, para que pueda entender con claridad el tema que le hemos titulado Desenmascarando al Anticristo. Y en esta tarde vamos a enseñar acerca de la segunda bestia de Apocalipsis. Usted va a conocer quién es la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, verso 11, que se levanta de la tierra, de un lugar totalmente diferente de donde se levantaron las primeras 4 bestias de Daniel. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. En el versículo 11 dice la palabra del Señor. Leemos la preciosa palabra en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Encontramos por primera vez una bestia que tiene semejanza de cordero. Pero antes que entremos a explicar esta segunda bestia, vamos a hacer un repaso acerca de las 4 bestias primeras que hace mención Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, verso 1 al verso 7, nosotros encontramos de una manera clara cómo Daniel está narrando estas 4 bestias, cómo se levantan estas 4 bestias. Vamos a identificar de una manera así rápida estos 4 poderes que iban a gobernar el mundo, para poder explicar en esta tarde con detalle acerca de la segunda bestia. La primera bestia en Daniel capítulo 7, verso 2 en adelante. La primera bestia se levantó en el año 605, y esta bestia es que Daniel la describe como la apariencia de un león. El león representa al imperio de Babilonia, que gobernó en el año 605 a.C. hasta el año 539. Luego se levanta otra segunda bestia, quien le quitaría el dominio a la primera bestia, al león. Esta bestia, Daniel encuentra la figura de un oso. El oso representaba al imperio de los medos y de los persas. Los medos y los persas fueron el imperio que venció al imperio de Babilonia. Este imperio se levantó en el año 539 antes de Jesucristo hasta el año 331 antes de Jesucristo. Luego Daniel mira que se levanta una tercera bestia. Esta bestia representaba al imperio griego, que se levantó en el año 331 antes de Cristo hasta el año 168 antes de Cristo. Estas 3 bestias gobernaron de una manera clara, como la Biblia había descrito cómo estas bestias se iban a levantar y iban a dominar la una y la otra. Pero luego Daniel mira que se levanta la 4ª bestia, terrible y espantosa. Esta 4ª bestia representa al imperio de Roma, al imperio romano, que empezó a gobernar en el año 168 antes de Cristo y gobernó hasta el año 476 después de Jesucristo. Esta 4ª bestia es la que nosotros necesitamos identificar.
saber quién es esta cuarta bestia, para saber también quién es la segunda bestia de Apocalipsis, capítulo 13, verso 11. Esta cuarta bestia que representaba al imperio romano, que Daniel no le encuentra ninguna figura de ningún animal, solamente Daniel dice que es una bestia espantosa y terrible en gran manera, que representaba al imperio romano por su manera como vencía o asesinaba a sus enemigos. El imperio romano representaba a la cuarta bestia y Daniel le hace la pregunta a uno de los ángeles que le asistían. Y la pregunta de Daniel es acerca de la cuarta bestia. Vamos a leer Daniel capítulo 7, en el versículo 16 al 17. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reinos o reyes que se levantarán en la tierra. Las cuatro bestias representan cuatro poderes, cuatro potencias que se levantarían a gobernar el mundo entero. Pero Daniel tiene interés en saber quién es la cuarta bestia. Vamos a leer una vez más Daniel capítulo 7, el verso 23, vamos a leerlo. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. El verso 24, vamos a leerlo de una vez. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Daniel, el interés de Daniel es conocer acerca de esta cuarta bestia. Y el ángel le explica a Daniel que esta cuarta bestia es la última bestia que gobernará el mundo y que a toda la tierra iba a someter bajo su dominio, bajo su poder. Esta cuarta bestia representa al imperio romano, pero el imperio romano cayó en el año 476 después de Jesucristo. El imperio romano fue vencido por las tribus bárbaras que derrotaron al imperio romano. ¿Qué sucedió? ¿El imperio romano se terminó? ¿Se terminó el poder de la cuarta bestia? No. La profecía decía que esta cuarta bestia en su cabeza tenía 10 cuernos. Recuerde esto, los cuernos representan naciones, reinos que se levantarían de la cuarta bestia. Cuando el imperio romano cayó por las tribus bárbaras, el imperio romano se dividió en 10 reinos. Eso representan los 10 cuernos que tenía la bestia sobre su cabeza. Y luego dice que tras ello se levantó otro cuerno, el cual era diferente a los primeros 10 cuernos que existían. Este cuerno dice que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ya lo hemos identificado en las enseñanzas anteriores, que este cuerno pequeño representaba o representa al poder papado o al papa que se levantaría en ese tiempo después que el imperio romano cayó en el año 476. El Vaticano o el poder de los papas se levantó a gobernar el mundo con libertad, porque ya no había obstáculo, ya no había nada que
detuviera que el Vaticano pudiera gobernar con libertad. De los 10 cuernos que se habían levantado, que representan las 10 tribus bárbaras que existían en ese tiempo, tres de estas 10 tribus fueron destrozadas, fueron eliminadas, que son las tribus que se conocen como los vándalos, los herulos y los ostragodos. Estas tribus fueron eliminadas porque eran tribus que se oponían que el Vaticano gobernara, porque eran unas tribus que tenían la enseñanza de arios, tenían enseñanzas arianas. Ellos creían en Dios, creían en Jesús, pero no creían que Jesús era eterno Hijo de Dios, sino que ellos enseñaban que Jesús había sido creado en algún momento. No aceptaban que Jesús era Hijo eterno de Dios. Entonces, de una manera diferente a lo que el Vaticano enseñaba, se oponían ellos que el Vaticano gobernara. Y esta es la razón por la cual esas 3 tribus bárbaras fueron eliminadas. Los emperadores, como uno de ellos fue Justiniano, con la ayuda del Papa, vencieron a estas tribus bárbaras para que el Vaticano pudiera gobernar en aquel tiempo. Ahora, teniendo este panorama de una manera más clara, vamos a entrar a identificar quién es la segunda bestia de Apocalipsis, capítulo 13, verso 11. La primera bestia de Apocalipsis, capítulo 13, la hemos identificado como el poder del Vaticano, como el papado. Ahora vamos a ver quién es esta segunda bestia. Recuerde que una bestia en la Biblia representa a un reino, a una nación, a una potencia. Tenga esto en mente. Vamos a ir nuevamente a Apocalipsis capítulo 13. En el versículo 11 dice la palabra del Señor. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es importante que note este detalle. No debemos de pasarlo por alto. Esta segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, verso 11, se levanta de la tierra. Las 4 bestias de Daniel, capítulo 7, se levantaron del mar. La primera bestia de Apocalipsis, capítulo 13, se levanta del mar. Pero esta segunda bestia, que es la que necesitamos identificar, se levanta de un lugar totalmente diferente, de la tierra. ¿Por qué se levanta de la tierra? ¿Qué es lo que Dios quiere darnos a entender con esto? O con que esta bestia se levanta de la tierra. En primer lugar, esta bestia tiene 2 cuernos, semejante a lo de un cordero. Al tener los 2 cuernos semejante a lo de un cordero, Dios nos está enseñando que se trata de un poder religioso, de un poder cristiano, de una nación que se levantaría adorando a Dios. Dice que tiene los 2 cuernos como de cordero, pero termina hablando como dragón. ¿Cómo podemos nosotros identificar a esta bestia sin que cometamos el error de equivocarnos? Porque si nosotros queremos señalar a alguien, debemos tener la evidencia en nuestras manos. La palabra de Dios está por encima de cualquier argumento. Esta bestia se levanta de la tierra
que es un lugar totalmente diferente a donde se levanta la otra bestia. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12. Verso 6. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 12, verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Dice que la mujer huye al desierto, donde Dios tiene un lugar preparado, donde Dios va a sustentar a la mujer por un tiempo. Cuando se habla aquí que la mujer huye al desierto, a donde Dios tiene un lugar preparado para que allí la sustente por 1260 días. La mujer siempre representa, en este caso representa a la iglesia que estaba siendo perseguida. Pero el punto que quiero que note es que estamos descubriendo quién es esta segunda bestia. Y estoy leyendo este pasaje porque la mujer huye al desierto, a donde Dios tiene un lugar preparado, donde Dios tiene un refugio para sustentar a la mujer. Todos conocemos que las primeras bestias se levantaron del mar. Esto simboliza o significa de un lugar donde había civilización, donde había gente, ya que el mar o las aguas en la Biblia representan lo que son naciones, muchedumbre, pueblos, tribus, lengua. Apocalipsis capítulo 17, verso 15 dice que las aguas representan pueblo, muchedumbre. Las primeras bestias se levantaron de un lugar donde había civilización, donde había gente. Pero esta segunda bestia de Apocalipsis se levanta de un lugar desértico. Se levanta de la tierra, de un lugar totalmente diferente. No se levanta del mar, no se levanta donde había civilización, donde había pueblo, donde había gente. ¿Quién es este poder? Que la Biblia habla que es la segunda bestia, que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Vamos a ir un poco a la historia. Cuando Cristóbal Colón descubrió América, en el año 1492, Cristóbal Colón descubre América. Antes, este continente no se había descubierto. La gente que vivía en Europa no sabían que había un mundo nuevo donde pudieran vivir. Cuando Cristóbal Colón descubre América, la noticia seguramente se empezó a correr por el mundo europeo en aquel entonces. 25 años más tarde, en el año 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis. En ese momento empezó una persecución, o lo que se conoce como la Santa Inquisición. El Vaticano, junto con la ayuda del poder civil del gobierno, empezó a perseguir a la iglesia y a someter a todas aquellas personas a su doctrina, a su poder. Empezó a perseguir a muerte a la iglesia. Más de 50 millones de cristianos murieron en aquel entonces en manos del Vaticano. Pero Dios ya le había dado la noticia a través de Cristóbal Colón a los cristianos de Europa
que había una nueva tierra donde podía vivir. Los cristianos empezaron a emigrar a Estados Unidos, a un lugar desértico. Aquí no había calles, no había ciudad, no había luces, no había nada. Todo esto era un desierto, pero había tierra donde la gente podía vivir. Empezaron a emigrar los cristianos de Europa que estaban siendo perseguidos por la Iglesia Católica a América. ¿Por qué les estoy contando esta historia de Cristóbal Colón, cómo descubre América? Porque Dios permitió que América se descubriera, porque 25 años más tarde, con lo de Martín Lutero y la Reforma en el año 1517, empezó la persecución y la Santa Inquisición. La tierra abrió su boca, dice la palabra del Señor, para tragar los ríos de agua que la bestia o el dragón le estaba lanzando a la mujer que venía huyendo a este lugar. Por eso es que la Biblia habla que la segunda bestia tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero va a terminar hablando como dragón. Esta nación, este país de los Estados Unidos, fue fundada por cristianos que venían huyendo de la persecución a este lugar. Por eso es que la Biblia dice que la segunda bestia se levanta de la tierra. Está hablando de una potencia, está hablando de un poder, de una nación que tiene poder y dominio en el mundo. Hoy en día esa nación es los Estados Unidos de América. La Biblia describe que esta bestia tiene los 2 cuernos como de cordero. Eso simboliza y significa que esta nación se levantó con un poder cristiano. Esta nación era 100% cristiana. En el tiempo de las colonias, este país fue fundado o formado por los líderes que se conocen como los líderes de las 13 colonias. Ellos firmaron un decreto o una constitución que se conoce como la Constitución Johnson en estos días, donde ellos tienen escrito allí que hay una separación de la iglesia y el Estado. En ese tiempo, todo este país era un país cristiano, era un país que no tenía relación con el catolicismo. Era el 1% se cree que era católico, de ahí todo eran cristianos. Por eso es que dice que esta segunda bestia iba a empezar hablando como cordero, iba a empezar hablando del evangelio, iba a odiar al catolicismo. Esta nación odiaba al catolicismo porque ellos sabían lo que había sucedido en Europa. Los primeros presidentes que se levantaron, todos tenían en mente que había una separación de la iglesia y el Estado. Está un video, existe hoy en día, del primer presidente católico que existió en este país, que fue el presidente John Kennedy. Cuando este presidente se levantó, lo hicieron firmar un decreto que él no iba a tratar de unir la iglesia y el Estado. Usted puede buscar ese video en YouTube. Y este presidente, él dice en su discurso que ningún sacerdote, ningún católico se puede parar y decirle a Estados Unidos cómo debe de gobernar el mundo.
Y habla también que ningún pastor evangélico se puede parar detrás de un púlpito y decirle a su membresía por qué presidente debe de votar. Porque había una separación del Estado y la iglesia. Porque cuando el Estado se une con la iglesia, hay persecución, hay asesinato. Podemos ver en la historia de Nabucodonosor y la estatua, que Nabucodonosor quería que los hebreos, los 3 varones hebreos, se inclinaran ante la estatua y adoraran. Estaba uniendo lo que era la iglesia y el Estado. Estos varones se mantuvieron firmes y dijeron que no iban a adorar la estatua. Siempre que el poder político se mete en los asuntos de la iglesia, siempre hay persecución y hay muerte. Más adelante encontramos la historia de Daniel también, cuando estos 3 gobernadores persas hicieron al rey que firmara un decreto que ningún hombre podía orar a Dios alguno por un periodo de 30 días. Ustedes conocen la historia en el capítulo 6 del libro de Daniel. Daniel no obedeció la orden del gobierno, sino que Daniel siguió adorando a su Dios. ¿Por qué? Porque el gobierno no se puede meter en los asuntos de la iglesia. Un gobierno no puede decirle a la iglesia qué día la iglesia debe de adorar a Dios, o qué día la iglesia debe ir al servicio. No puede. El gobierno no puede meterse en asuntos de la iglesia. Cuando se une siempre la iglesia y el Estado, siempre hay persecución. Ustedes conocen la historia también de nuestro Señor Jesucristo, la manera como nuestro Señor Jesucristo fue muerto. Fue por la iglesia judía de aquel entonces, pero cuando la iglesia se unió al Estado fue que le dieron muerte a Jesús. Porque supuestamente, entre comillas, la iglesia no puede matar a nadie, pero el Estado sí. Entonces lo que la iglesia hace es que busca la ayuda del Estado para ejecutar el crimen. Y de esa manera es que murió nuestro Señor Jesús. Le estoy narrando toda esta historia porque esta segunda bestia que se levantó de la tierra con 2 cuernos semejantes a los de un cordero habla de una nación cristiana, que había una separación de iglesia y Estado. Pero lamentablemente esta nación, este poder va a terminar hablando como dragón. ¿Qué significa que va a terminar hablando como dragón? Es que esta bestia va a tratar de unir el Estado y la iglesia nuevamente. Y de esa manera es que esta bestia termina hablando como dragón. Por eso la Biblia nos muestra a nosotros que es una nación, es una potencia que se levanta de la tierra, una nación. ¿Por qué estamos seguros nosotros que esa bestia de Apocalipsis capítulo 13, verso 11, que se levanta de la tierra con 2 cuernos semejantes a los de cordero, es Estados Unidos? Porque ninguna nación tiene la característica que tiene esta nación. Número 1, dice que la tierra ayudó a la mujer cuando estaba siendo perseguida. Usted puede leer eso en Apocalipsis capítulo 12 en adelante. Puede leer eso y usted se va a dar cuenta. Cuando la iglesia está siendo perseguida, la tierra abre su boca, está hablando el refugio que esta nación le dio a todos los cristianos que venían huyendo.
Por eso estamos seguros que esa segunda bestia que termina hablando como dragón es los Estados Unidos, que se ha convertido en una superpotencia. Ahora, delante de nuestros propios ojos, usted está viendo lo que está sucediendo hoy en día. Nadie nos está contando la historia. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos en estos días. Donald Trump. Eso está registrado. Puede buscar la información de la noticia que se corrió, lo que él narró en mayo en el 2017, el 4 de mayo, él firmó un decreto que va a hacer todo lo posible por eliminar la enmienda Johnson. Como se lo expliqué, la enmienda Johnson es lo que los líderes de las 13 colonias de este país firmaron, que iba a haber una separación de iglesia y Estado. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha dicho que va a eliminar esa enmienda, que va a tratar de unir nuevamente el cristianismo. Okay. Algunas personas, por no estudiar la Biblia, se están comiendo el pastel que le está dando el gobierno. Y están diciendo, oh, qué bueno, es un presidente cristiano. Va a tratar de unir nuevamente la iglesia con el Estado como era al principio. No. Lea la Biblia y lea la historia. Los primeros cristianos, ellos firmaron el decreto que había una separación del gobierno y el Estado. Y ellos no eran amigos del catolicismo. No había católico en ese tiempo. Ellos odiaban la iglesia católica. Pero ahora el presidente que tenemos con característica o diciendo que es cristiano, se levanta y dice que va a tratar de eliminar la enmienda Johnson y va a tratar de unir el cristianismo. O sea, unir a quienes el catolicismo nuevamente con el Estado y las demás religiones. Les voy a decir algo. Muchos pastores, aún pastores de la iglesia pentecostal, mandaron mensajes a sus miembros diciendo que votaran por el presidente que hoy tenemos. Ningún pastor puede hacer eso, decirle a sus miembros que vote por tal presidente. Este presidente o los presidentes que van a venir después de él, la iglesia debe tener los ojos bien abiertos. Cuando un presidente trate de unir la iglesia y el Estado, es cuando esta nación está hablando como dragón. Cuando se unan los dos poderes, que es lo que se quiere unir, la iglesia y el Estado, va a haber una persecución. Es lo que el mundo está esperando. Se está hablando de un nuevo orden mundial. Se quiere unir nuevamente. Los líderes más grandes religiosos que existen hoy en día se han reunido con el presidente de los Estados Unidos. Oraron por él cuando él iba a ser presidente. Estamos hablando de grandes predicadores como Guillermo Maldonado, iglesias grandes donde él se ha reunido, llevando a un ecumenismo a las iglesias. A esto nos está llevando esta nación, a unir nuevamente la iglesia
y el Estado. Lo que sucedió en Europa se va a volver a repetir. Cuando se una la Iglesia Católica como el Vaticano, como líder de la Iglesia Católica, ustedes saben que el Vaticano, él es un hombre que ha andado recorriendo por todo el mundo, ganando el voto de la población del mundo entero. Y el país que el Vaticano quería ganarse era el país de los Estados Unidos, que Estados Unidos había sido enemigo del Vaticano en tiempos anteriores, pero al unirse nuevamente el Vaticano y los Estados Unidos de América para formar una alianza global y volver nuevamente a perseguir la iglesia. Hemos estado enseñando acerca de la imagen de la bestia. Hemos estado predicando del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Vea esos temas y de esa manera usted va a poder entender esto que estamos tratando de enseñar en este tiempo. Entonces, la segunda bestia de Apocalipsis, claramente la historia y la Biblia lo muestran, que es esta nación de los Estados Unidos. ¿Cuándo es que va a terminar hablando como dragón? Cuando una nuevamente la iglesia y el Estado nuevamente. Y eso lo estamos viendo con nuestros propios ojos en este tiempo. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Estudia los temas anteriores, estudia todas las enseñanzas. El tema que estamos estudiando es desenmascarando al anticristo y hoy hemos hablado de la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Que el Señor te bendiga y te vemos pronto.